¿Por qué en los actuales momentos no vemos milagros? Estamos leyendo en este trimestre el libro de Josué y allí ocurren muchos milagros. La caída de los muros de Jericó, el cruce en seco del Jordán y muchos otros milagros. Uno increíble que veremos más adelante, cuando el sol y la luna se detienen. En otras palabras, el sistema solar paralizado por la voz de un siervo de Dios. Un Dios guerrero, un Dios amoroso. ¿Cómo podemos nosotros considerar a un Dios que es todo a la vez? El mundo cristiano parte a Dios en dos. El del Antiguo Testamento como un Dios severo, implacable, vengativo, vengador. Y el del Nuevo Testamento de amor, de entrega, de sacrificio. ¿Es ese el Dios de la Biblia? Sean bienvenidos a una nueva lección de este nuevo trimestre, la número 4 para el sábado 25 de octubre. Estamos listos para el estudio. Como siempre, les invitamos a que se suscriban al canal si no se han suscrito, denle me gusta, compartan la lección. Esta semana tendremos una lección muy interesante, muy hermosa. Me gustan los temas que trata la lección, por lo tanto los invito a estar muy atentos y a permanecer hasta lo último de la lección. El conflicto detrás de todos los conflictos. Y el texto para memorizar lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 10 y versículo 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. El contexto de este versículo precisamente es uno de los más grandes milagros que se ha podido hacer en el universo, cuando Dios detiene el sistema solar a pedido de su siervo Josué. Un día que duró 2. Como siempre, al considerar y abrir la palabra de Dios, debemos hacerlo con oración. Vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por las maravillas que obras en nuestro favor. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra aún con libertad. Queremos pedir tu bendición y que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio para que abra nuestra mente y nuestro entendimiento y podamos entender tus enseñanzas y conocerte mejor. Y también que prepares nuestros corazones para poder poner por obra todas tus enseñanzas. Bendice y multiplica, Señor, tus bendiciones en cada hogar de cada hermano que está viendo este repaso. Sé con ellos y sé con nosotros. Perdónanos, humildemente te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué ese Dios actúa de una manera en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de otra? ¿O es que acaso actúa de la misma manera tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? ¿Y somos nosotros quienes tenemos una concepción equivocada de ese Dios? ¿Cómo un Dios de amor puede ordenarle a un pueblo que extermine a otro? ¿Cómo podemos conjugar el Dios de amor con el Dios de justicia? Si bien es cierto que ya en muchas lecciones, en muchos repasos de otros trimestres, hemos visto la justicia de Dios como parte de su amor, tenemos en esta oportunidad, una vez más, que hablar de aquello. Ahora, muchas veces la gente se pregunta por qué ese Dios en los actuales momentos no hace los milagros que hacía en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, de abrir un mar rojo. Eso es lo que vamos a estudiar en esta semana. Y vamos a empezar con la parte del día domingo, que se titula El comandante de los ejércitos del Señor. Vamos a leer el libro de Josué, capítulo 5, y versículos desde el 13 hasta el 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Varios puntos para resaltar en este pasaje. En primer lugar, Josué ve a un soldado aparentemente con su espada desenvainada. Josué era un hombre de guerra, no le temía a este soldado aparente. Va y se acerca, lo confronta, le dice: ¿eres de los nuestros o eres acaso del ejército enemigo? Pero aquel hombre de guerra también le dice
No soy ni del un lado ni del otro. Soy el príncipe del ejército de Jehová. Dentro del mundo cristiano cuestiona una de nuestras creencias y de nuestras enseñanzas que habla acerca de Miguel, que ya vamos a ver un poco más adelante, porque en alguna parte la Biblia dice el arcángel Miguel. Sin embargo, cuando habla de Miguel, según muchos pasajes bíblicos, que no es el tema de ahora, por eso no los vamos a citar por cuestiones de tiempo, como ustedes saben, pero en muchos pasajes bíblicos donde habla de Miguel, es indudable que se refiere a Jesús. El mundo cristiano, que vive muchas veces cuestionando nuestra doctrina bíblica, hago hincapié en esto, dice que nosotros estamos rebajando a Jesús al nivel de un arcángel. Y no es así. ¿Por qué entonces aquí este soldado se presenta y le dice que es el príncipe del ejército de Jehová? Primero, ¿qué es un príncipe? Un príncipe, así en términos muy cortos y claros, un príncipe es un hijo de un rey. ¿Cuál es el rey? El rey es Dios. ¿Y cuál es el hijo? El hijo es Jesús. ¿Por qué no es, o por qué llegamos a la conclusión de que no es un ángel común? Apocalipsis capítulo 19 y versículo 10 dice, cuando Juan recibe todas las visiones, dice, yo me postré a sus pies, andaba acompañado de un ángel, ¿no? Y cuando este ángel le muestra el significado de muchas visiones, la actitud de Juan es postrarse ante el ángel, agradecido porque le estaba explicando, le estaba enseñando, ¿verdad? Y Juan dice, yo me postré a sus pies para adorarle. ¿A quién? Al ángel que lo acompañaba. Pero él me dijo, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Eso dice Apocalipsis. Eso significa que un ángel no acepta adoración nuestra porque es consiervo nuestro. Los ángeles, según Hebreos, son enviados a favor o para ministrar en favor nuestro. Y es una certeza que nosotros debemos tener y en parte vamos a ver eso en esta lección. Entonces, este no era un ángel. Era el príncipe de los ejércitos de Jehová, era el mismo Jesús, el mismo que se le había presentado a Moisés en el monte Horeb. ¿Por qué? Porque cuando Moisés se acerca a la zarza que estaba ardiendo, una voz desde la zarza le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Exactamente las mismas palabras que le dice el príncipe del ejército de Jehová a Josué. Ahora, la pregunta es la siguiente, y este es el segundo tema a considerar. ¿No era más fácil decir yo soy Jehová o yo soy el Hijo de Dios? ¿Por qué entonces se presenta como el príncipe de los ejércitos de Jehová? Y una de las enseñanzas es de que había una guerra mucho más allá que la guerra que estaba librando Josué o que debería librar Josué con los cananeos. Que hay un ejército en el cielo, que también lo vamos a ver en la lección, donde hay una guerra que tiene un alcance más que en este planeta o que las guerras locales. Y la parte más importante para mí, y aquí respondo parte de las preguntas que hicimos en la introducción de la lección. ¿Por qué se presenta como el príncipe del ejército de Jehová? Porque Dios es un Dios personal, que actúa de acuerdo a la necesidad de sus hijos. ¿Cuál era la necesidad de su guerrero en ese entonces? Porque Josué era un guerrero, recordemos que la primera guerra nosotros la encontramos en Éxodo 17, donde va a pelear contra Amalek. Entonces, ante un guerrero, Dios se presenta como otro guerrero, pero ¿qué tipo de guerrero? No un guerrero igual, un guerrero que va a pelear todas las batallas que tiene Josué. Josué era un hombre de guerra. No cualquiera se atreve a ir donde ve a un soldado con su espada desenvainada y confrontarlo. Y reconoce Josué que era el Hijo de Dios porque se postra. Y no era un ángel porque en el momento que Josué se postra, si hubiera sido un ángel, lo hubiera levantado tal como el ángel levantó a Juan siglos después, en el momento que se postra a adorarlo. Si vemos cómo es fascinante la Biblia, como nosotros pedimos la dirección del Espíritu Santo. Y la bendición que tenemos como pueblo adventista de tener una lección cada trimestre donde Dios inspira a sus hijos, a sus ungidos, a personas que dedican su tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras y comparten ese conocimiento con nosotros, los que no tenemos quizás ese conocimiento y esa preparación. Y lo más bonito es de que esta lección que nosotros estamos estudiando aquí, la estudiamos en Sudamérica, en Norteamérica, Centroamérica, en el Caribe, en África,
en Asia, en Europa, en todos los lugares exactamente la misma lección. Si bien es cierto, con idiomas diferentes, pero somos un pueblo unido, unidos en el estudio de la palabra de Dios. Eso es algo hermoso. Ya tenemos claro quién es este príncipe de los ejércitos de Jehová. Era alguien que estaba mucho más allá de un ejército terrenal, un ejército celestial. Ahora, en un lugar de paz, de amor, donde todo es armonía, se necesita un ejército. La Biblia muestra un acontecimiento y de verdad para mí este acontecimiento es tan hermoso. Y lo cita en esta primera parte de la lección. Y es lo que está en el libro Segunda de Reyes. Voy a leer. Segunda de Reyes 6 del 8 en adelante. Este pasaje de verdad que a mí me encanta tanto porque revela ese Dios omnipotente y todopoderoso al lado de su pueblo. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios que había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué es lo que me gusta de este pasaje, de esta parte de la historia de la vida de Eliseo? Eliseo creía en una promesa. Entonces Eliseo tenía una seguridad. Estoy seguro que él había escuchado o leído lo que escribió David muchos años antes, diciendo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y él estaba seguro. Por eso estaba tranquilo y en lugar de orar a Dios pidiendo protección, ora a Dios pidiendo que abra los ojos de su siervo. ¿Por qué? Porque de pronto le faltaba fe. ¿Y a quién no? Imagínense la peor noticia para una ciudad: estar sitiada. Y los resultados, bueno, para los que hemos leído este acontecimiento, es de que sin luchar, Eliseo los vence, al punto de que nunca más entraron en guerra. Pero miren cómo es ese Dios guerrero, el príncipe del ejército de Jehová. Ese es el que pelea nuestras batallas. Y la otra parte: Dios conoce hasta los más íntimos secretos de las personas. Y miren que está hablando de un rey pagano. Eso quiere decir de que Dios no es que solamente conoce a su pueblo. No. Dios conoce a todos los seres humanos, sea que crean o no crean, sea que les sirvan o no les sirvan, sea que pertenezcan a su pueblo o estén en contra de su pueblo, como el caso del rey de Siria. Y esto se lo revela a sus siervas, así como le reveló a Daniel el sueño de Nabucodonosor, y así como le reveló a José lo que había soñado Faraón. Dios conoce los pensamientos, los secretos, los sueños y aquello que nosotros ni siquiera conocemos. Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Entonces tenemos que pasar a la siguiente parte de la lección. Y esa precisamente es la que se titula Guerra en el cielo. Y vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 7 hasta el 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles.
pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hay muchos textos, muchos pasajes, por ejemplo, en Daniel, donde el arcángel Miguel, en algunas veces se lo menciona, donde Miguel lucha a favor del pueblo de Dios. Ahora, esta lucha, yo voy a leer algunos de estos pasajes. ¿Por qué? Porque la verdadera guerra no es una guerra que está en este mundo y en este planeta. Una de esas guerras, por ejemplo, está en la Franja de Gaza. Y hay muchos que están a favor de Israel, otros que apoyan a los musulmanes. Ni los unos ni los otros muchas veces caen en cuenta de que esta guerra no es una guerra terrenal, es una guerra que trasciende nuestro planeta. Si nuestros ojos fueran abiertos y pudiéramos ver tal como Adán y Eva veían antes del pecado, si nuestros ojos fueran abiertos y pudiéramos ver como uno de los ejemplos que vamos a ver un poco más adelante en esta lección, nosotros nos daríamos cuenta que esta guerra no es una guerra terrenal. Y decimos es que hay una guerra entre Rusia y Ucrania, en la Franja de Gaza y en tantos otros lugares en el planeta. Si bien es cierto que hay aparentemente al frente de estas guerras hombres con una aparente ambición egoísta y terrenal, pues detrás de todas estas guerras está el autor de las guerras, que es Satanás. Y eso lo menciona la Biblia en algunos pasajes. Vamos a leer algunos de aquellos. Bueno, ya leímos el primero de Apocalipsis, donde Satanás fue arrojado desde el cielo. ¿Por qué? Porque Miguel y sus ángeles lo arrojaron. Ahora vamos a ver qué dice otros pasajes, como por ejemplo Isaías y Daniel. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. El texto es demasiado claro. Está hablando del autor de las guerras, de Satanás. Ezequiel capítulo 28 y versículos desde el 11 hasta el 19. Queremos que la idea quede bien clara. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. El mundo cristiano tiende a interpretar de manera literal muchos pasajes de la Biblia que tienen un simbolismo grande. Por eso es que en el mundo cristiano este pasaje para ellos no habla de Satanás, pero está demasiado claro. ¿Por qué? Porque primero dice que es un querubín. Si bien es cierto que utiliza como figura al rey de Tiro, pero habla de su hermosura, habla de su esplendor y habla de su perfección, cosa que no tuvo un rey terrenal. Nadie en el mundo. En el monte de Dios te paseabas.
Tampoco el rey de Tiro estuvo en el monte de Dios, por lo tanto es un simbolismo. Pero dentro de las interpretaciones de las Sagradas Escrituras, lastimosamente el mundo cristiano es muy literalista. Y lamentablemente muchas veces dentro de nuestra iglesia también hay personas que interpretan las Sagradas Escrituras de manera literal y caen en el mismo error del mundo cristiano. Y por si fuera poco este texto, voy a buscar otro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 10 y versículos del 12 al 14, también usa otra figura. En cambio, la figura allí es del rey de Persia. Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. He aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Un ángel que va a Daniel, pero que tuvo que detenerse en una misión con el príncipe de Persia. Está hablando del retorno a la reconstrucción de Jerusalén y se opone el príncipe de Persia. Ahora, ¿es en verdad una oposición de un hombre o una oposición de Satanás? ¿Por qué intervino el ángel? Porque allí estaban ángeles satánicos. Esto nos muestra que hay una guerra mucho más allá de las guerras que nosotros vemos. Una pelea que está mucho más allá de las peleas que nosotros enfrentamos a diario, de las luchas que enfrentamos a diario. Con razón, entonces, el apóstol Pablo dice: no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Esa es la forma sencilla de resumir esta guerra que hay. ¿Y por qué Dios se presenta como un Dios guerrero? Porque es un Dios, voy a decir un término que no por rebajar a Dios, pero es un Dios que llega hasta lo último que puede con tal de estar cerca de sus criaturas. Es un Dios a la carta, podríamos decir, de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, ¿por qué en los actuales momentos Dios no obra milagros como los que obraba en el Antiguo Testamento? Porque las necesidades del ser humano han cambiado y por lo tanto Dios actúa de acuerdo a esas necesidades. Y si bien es cierto que Dios era un Dios personal en el Antiguo Testamento, tal como lo es ahora, ese Dios personal muchas veces actuaba con una persona que estaba en representación de un pueblo. Ejemplo, Moisés. Moisés actuaba en representación del pueblo de Israel. Es más, el mismo pueblo le dijo: habla tú con Jehová para que no muramos. Tú nos dices todo lo que Jehová te ordena y nosotros haremos todo lo que Jehová mande y ordene. Entonces, ese Dios personal, si bien es cierto que era un Dios personal a través de un hombre, pero que ese hombre representaba a toda una nación, un pueblo, ahora la única diferencia entre ese Dios personal del Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento es que ya no tiene una nación como representante, no, sino que ahora somos todos los gentiles, que si bien es cierto tiene un pueblo que es remanente, pero ya no necesita un representante. Ahora es un Dios personal a cada uno de nosotros, ya no con una representación, no, sino un Dios personal para ti, para mí, para tu hijo, para tu hija, para tu hermano, para tu pastor. Es un Dios personal, pero que sigue obrando milagros de maneras diferentes de acuerdo a la necesidad de cada uno. ¿Por qué se presentó, y ya lo habíamos visto, ante Josué como un guerrero, como un soldado? Porque Josué estaba enfrentando una guerra muy grande que ni siquiera los egipcios se habían atrevido a enfrentar y necesitaba un Dios guerrero. Sin embargo, en los actuales momentos, nosotros también tenemos ese Dios guerrero que quizás no pelea de la misma manera, con una espada desenvainada, pero que pelea tus luchas y las mías. ¿No es maravilloso eso? Un Dios de acuerdo a nuestras necesidades. Y así es como se presenta Dios. Y vamos a la siguiente parte, está muy interesante, pero el tiempo es oro. Tenemos que ir a la parte
del día martes. El Señor es un guerrero y continuamos con ese Dios guerrero. Hay algunos pasajes, no los vamos a leer todos por cuestión de tiempo, como ustedes saben, pero empecemos con Éxodo capítulo 2 y versículos del 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora en el capítulo 12 y versículos 12 y 13 del mismo libro de Éxodo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios es un Dios guerrero. Pero el plan de Dios era totalmente diferente en su origen a cómo se dio posteriormente. Había una lucha. El pueblo de Dios había sido esclavo durante 400 años. Según la Biblia dice 430 años. Habían olvidado todo. ¿Qué era lo que habían aprendido? Habían aprendido la adoración hacia Satanás. ¿Por qué? Porque eso era lo que practicaban los egipcios. Y por caso piensen que estoy diciendo una herejía, yo quiero leer un pasaje. Vamos a leer en el libro de Levíticos, capítulo 17 y versículo 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Y leemos capítulo 32 de Deuteronomio, en el versículo 17, que complementa esta idea. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Estos egipcios hacían sacrificios a sus dioses, pero estos dioses, la Biblia es clara, estos dioses eran demonios. Por eso es que Dios condena la idolatría. Dentro de los pecados que el ser humano puede cometer, la idolatría está en primer lugar. Por eso los 10 mandamientos empiezan con no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento. Si el pueblo sacrificaba a sus dioses, estaba sometido a esos dioses, y esos dioses estaban bajo el dominio de Satanás o eran representación de Satanás, necesitaban a un Dios guerrero que los saque y que los traiga de nuevo. Esto equivalía más o menos en los tiempos de Jesús, cuando Jesús se enfrentaba a los demonios a través de personajes que estaban endemoniados y los libertaba. Y exactamente lo mismo fue lo que hizo en Egipto. Y por eso cuando entran en Canaán les advierte, y hay una ley de la guerra que dice posteriormente, en la última parte de la lección, donde Dios tenía que perdonar la vida a las mujeres, a los niños y a lo mejor del ganado para traerlos por sacrificio siempre y cuando estos pueblos sean lejanos. Pero si eran los pueblos que estaban allí, que pertenecían a los cananeos, tenían que exterminar a todos para que no los contaminen y los lleven a adorar a sus ídolos, que al final de cuentas es adoración a Satanás. Cada vez que alguien te dice, no, pero es que yo no estoy adorando un ídolo, yo estoy haciendo una representación de san o santa. La Biblia es clara, es adoración a Satanás. ¿Y sabes qué? En el plano espiritual no hay término medio. O es con Dios o contra Dios, o es a favor de Dios o a favor del diablo. No hay otra cosa. No hay un término intermedio. Nadie puede estar a la mitad y decir, bien, yo no sirvo a Dios, yo no paso en la iglesia, a mí no me gusta tanto eso de estar en la iglesia, pero tampoco yo soy una persona mala y tampoco sirvo a Satanás. Si no sirves a Dios, sirves a Satanás, así de sencillo. Y eso es lo que nosotros debemos estar conscientes y enseñarle a las personas que no conocen esto. Y vamos a la parte penúltima de la lección. El Señor luchará por ustedes. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 13, 14 y 25. Dice allí la palabra de Dios. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes
y velad la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Tan notoria la obra de Dios que los mismos enemigos aceptaron de que estaban luchando contra Dios. ¿No es hermoso esto? ¿Cómo están las guerras y las batallas en tu vida? ¿Sientes que vienen muchas batallas y quizás te estás sintiendo impotente para enfrentarlas? Aquí está el consejo. Está tranquilos. Jehová peleará por ti. Es un consejo bíblico. Es una promesa bíblica. Ese era el plan original de Dios. El pueblo tenía que salir de Egipto, ir a Canaán, y el pueblo solo observaba mientras Jehová peleaba las batallas. ¿Cómo sabemos esto? Ejemplo, las plagas de Egipto. ¿Intervino el pueblo en alguna de las plagas? No. ¿Necesitó el pueblo hacer algo para que las plagas caigan? No, solamente Dios lo hizo. ¿Utilizó a Moisés? Sí. Moisés extendía la vara en el río y las aguas se tornaban en sangre, levantaba su vara hacia el cielo y caía granizo con fuego, etcétera, etcétera. Pero el pueblo esperaba tranquilo y confiado, y Jehová peleaba las batallas. Luego viene el Mar Rojo. Estaban prácticamente acorralados. Moisés dijo: tranquilos, Jehová peleará por ustedes. Y el mismo ejército de Faraón aceptó que de verdad Jehová peleó. Pero ¿qué sucedió después? Vinieron las murmuraciones, vino la incredulidad, vino la contaminación de la multitud mixta, que no eran otra cosa que egipcios que habían salido junto al pueblo de Israel y que los llevaron a dudar de la presencia de Dios, a dudar de sus maravillas, a pesar de tantos milagros que habían visto. Y tuvieron que entrar en batalla. ¿Por qué? Porque prácticamente con cada duda y con cada murmuración estaban haciendo a un lado a Dios. Y Dios les dijo: está bien, quieren pelear, peleen. Y muchas veces Dios les había dicho: no vayan a la batalla, porque yo no les he autorizado que vayan a la batalla. Y ellos iban y eran derrotados. Nuestra vida debe ser sometida a Dios y que Dios pelee por ti. A veces hacemos todo lo contrario. No, Señor, este problema es demasiado pequeño. Este lo soluciono, yo, no te preocupes. Este de acá está un poco difícil, pero yo tengo capacidad, Señor. ¿Será que estamos actuando de esa manera? En el trabajo, en la iglesia, ¿cómo estás? Yo sí soy capaz, yo tengo conocimiento, yo tengo experiencia. Y creemos que la obra es nuestra. Y creemos que es con nuestras capacidades, nuestros talentos. Sí, es verdad que se necesitan, pero deben estar puestos al servicio de Dios. Y es Dios el que hace. Qué generoso que es Dios. Dios trabaja, pelea, hace, obra, y nosotros nos llevamos los méritos. ¿No es un Dios maravilloso? Pero cuidado con envanecernos. Debemos ponernos en las manos de Dios para que Dios pelee nuestras batallas. No importa si es una batalla grande o pequeña. Para Dios no hay pequeña batalla, siempre y cuando se trate de sus hijos. Y terminamos con la última parte. La segunda mejor opción. Éxodo 17, desde el versículo 7 hasta el 13. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? De paso, esto de Masá y Meriba quiere decir, Masá quiere decir prueba y Meriba quiere decir rencilla. ¿Por qué? Por la duda de la que habíamos hablado en la parte anterior. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro,
Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Qué relación tiene esta parte o qué similitud con la parte que dice en Josué, capítulo 6 y versículos desde el 15 hasta el 20? Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todo lo que esté en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. En ambos casos vemos ya la participación del pueblo en la guerra. Ese no era el plan de Dios. Las murmuraciones, miren que vienen de las dos palabras, ¿verdad? La prueba y la rencilla. Es así como interviene o tiene que intervenir el pueblo. Dios quería ser el guerrero que luchara por su pueblo, y su pueblo solamente observando. Mas las murmuraciones hizo de que tuvieran que intervenir en batalla también. Aún así, Dios hace la parte más difícil. ¿Cuál era? Vencerlos y ellos cosechar la victoria. Por ejemplo, en los tiempos bíblicos, las ciudades eran amuralladas. Necesitaban tener 3 cosas las ciudades para poder prevalecer. Primero, tener unos muros firmes, fuertes, que soporten cualquier asedio de cualquier ejército enemigo. Segundo, necesitaban tener alimentos dentro de la ciudad, porque la peor palabra para una ciudad era ser sitiada. Cuando se decía que una ciudad era sitiada, quiere decir que el ejército enemigo venía, se ponía en los alrededores y no permitía que nadie entre ni salga. Si no tenía alimentos suficientes, perecían de hambre. Y tercero, necesitaban tener un ejército capaz de defenderlo. Jericó era la primera ciudad que estaba pasando el Jordán, por lo tanto, Jericó era la ciudad más poderosa. A nadie se le hubiera ocurrido derribar semejantes muros. Y eso me recuerda a la ciudad de Babilonia. Se confiaron tanto los babilonios. Saben que, según la historia, cuentan algunos pasajes históricos que dicen que los muros de Babilonia en algunos lugares alcanzaban hasta 60 metros de ancho, un muro, que por allí andaban los carros de guerra, iban y venían. Estaban súper confiados. Por eso es que Nabucodonosor en algún momento pensó: no, ¿quién va a destruir mi ciudad? Y por eso hizo la estatua de oro para permanecer por siempre en su reino. Pero ante Dios no hay reino invencible, no hay ejército invencible. Y aún cuando su pueblo murmure, aún cuando no seamos dignos, aún cuando no hagamos la voluntad de Dios tal como Él la quiere, Dios sigue peleando nuestras batallas. ¿No es hermoso ese Dios tan misericordioso? Dios quiere pelear tus batallas. Yo no sé qué problema tendrás. Lo que sí estoy seguro es que en estos últimos tiempos que estamos viviendo, en los últimos días de la historia de este planeta, el Espíritu de Dios se está retirando, y cada día el ser humano común que no conoce a Dios se vuelve más implacable, y su pueblo está mucho más en peligro, a merced de hombres dominados por Satanás. Por lo tanto, si algo tengo la plena seguridad, es que todos los que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús tenemos nuestras luchas. Qué importante y qué oportuna esta lección. Dios quiere pelear esas luchas. Dios quiere ser el guerrero en tu vida que vaya adelante, y tú solamente observar. Encomienda tus problemas a Dios. Encomienda tu vida a Dios, encomienda tus planes a Dios, y Dios hará el resto. Esta lección consta, o este tema,
consta de 2 partes, por lo tanto, la próxima semana continuaremos con este mismo tema y concluiremos con ese Dios guerrero que quiere pelear tus batallas. Y nos vemos la próxima semana. No te olvides darle me gusta, suscríbete al canal y comparte la lección con tus contactos en tus redes sociales. Que el Señor te bendiga.